Buenas tardes, gracias a todos los que están acá, obviamente FDF, las autoridades, Corfo y obviamente los agricultores que sin esto no estaríamos acá. Estamos muy contentos de que se hayan motivado a participar de un piloto de agricultura regenerativa que no tiene nada nuevo, sino que está muy asociado a qué prácticas culturales y qué manejos en base a materia orgánica, a observación del suelo y de las plantas, podemos ir tomando y que nos hagan sentido en función de la relatividad operativa del campo, de los recursos que tenemos, de los recursos que tenemos de insumos cercanos al campo. La agricultura regenerativa no se trata de productos, está principalmente asociado a manejos que se adapten a indicadores y a mediciones concretas de sus distintos predios. Vimos más de 160 hectáreas dentro de los distintos predios o cuarteles que ustedes dispusieron para que fuéramos haciendo los análisis. Bueno, el contexto, cómo se realizó el diagnóstico, interpretación global, porque cada uno tiene su informe ahí. La idea, como dijo Alejandra, hay mesas, después nos juntamos, revisamos cada informe. Eso me gustó mucho que se los pudieran entregar porque ahora podemos sacar todas las dudas que haya respecto a por qué se interpretó un valor como bueno, como malo, alto, bajo, etc. Y obviamente después viene cuál es este plan de acción, otra vez en términos muy generales, para que después Diego en la segunda parte les va a presentar un poco cuál va a ser la hoja de ruta en función de la estacionalidad en la que estamos y qué podemos alcanzar a hacer, dado que el proyecto dura hasta noviembre o algo así. Hasta agosto, perdón. Muy en términos generales, ¿cuál fue la metodología y cómo están ordenados los informes? Se hizo una calicata, se hace una descripción morfológica de los perfiles y eso tiene una razón de ser. El lenguaje del suelo es un lenguaje que es común, por lo tanto hoy día el informe lo hizo Diego, lo hice yo o alguno de los del equipo y después puede venir otro especialista en suelo, lo va a leer y lo va a poder interpretar y va a poder ver si hay algún cambio. Por lo tanto, la morfología del suelo y la descripción de calicata tiene un lenguaje común y que es interpretable por cualquier persona. Y sus calicatas están descritas así. Y ahí uno puede levantar un montón de información. ¿Qué profundidad tiene mi horizonte A? Mi horizonte más fértil. ¿A qué nivel está la pedregosidad? ¿Dónde hay un duripán o un fragipán? ¿A qué nivel ya veo oxidaciones? ¿En qué nivel se frena el desarrollo de las raíces? Que son cosas que ustedes ven todos los días, pero al ir pudiendo hacer un seguimiento y poner esto en un papel y darle continuidad, se van viendo los cambios. Obviamente se hicieron muchas pruebas, o sea, se hicieron 2 o 3 pruebas relacionadas con física de suelo, levantamos datos y nos llevamos muestras para el laboratorio para ver el análisis biológico y también se hizo un mapeo satelital de los cuarteles para ver la heterogeneidad interna, ¿cierto?, de los distintos cuarteles. Un resumen muy general de los 28, 29 calicatas y huertos que se vieron. Nosotros ya lo teníamos claro y yo creo que ustedes también. La compactación es un tema que es general, sobre todo son zona central, centro-sur y a una generalidad. ¿Por qué? Ustedes saben cuál es el principal agente compactador de los suelos, me imagino que lo tienen claro, el agua con la que regamos. Todos los años los 5.000, 6.000, 8.000 metros cúbicos que usamos en la temporada es el principal agente que nos quita ese espacio poroso y nos hace aumentar la densidad aparente de los suelos. Por lo tanto, la compactación es una tarea que tenemos que ir trabajando y previniendo todos los años. El 74% de los huertos que vimos tenían compactación de moderada a severa. Después los vamos a ver cada uno en detalle. En general, la mitad de los huertos tenía un nivel de actividad biológica considerado como moderado a bajo, que eso está muy asociado también a qué manejo, a qué fertilizante usamos, a cómo regamos, ¿cierto? A si perturbamos o no perturbamos el suelo con maquinaria. Entonces, finalmente el mensaje de este diagnóstico muy general es que todas las propiedades del suelo son interdependientes, todos los manejos que hagamos repercuten sí o sí en distintas propiedades, ya sean físicas, químicas y biológicas, pero algo que se repite y que es intrínseco a la zona o es intrínseco al orden de suelo donde están sus huertos, es el porcentaje de materia orgánica. Que haya un 2%, un 1% o un 20% como los trumados del sur, no nos importa, pero tenemos que conocer ese dato, porque con ese dato podemos trabajar. Sabemos que tenemos en promedio un 2%, podemos ir haciendo manejos para que ese 2% no se pierda o ese 2% aumente. En un suelo que tenemos 3% de materia orgánica nunca vamos a llegar a un 10%. ¿Por qué? Porque el suelo no tiene una capacidad para soportar esa materia orgánica, pero sí puedo mejorarlo y dentro de las fracciones de la materia orgánica hay varias fracciones y varios pools de carbono que yo puedo ir midiendo.
y ahí está también ir conociendo cuáles son estas herramientas de carbono más asociado a la fracción más lábil, que es la parte más biológica de lo que yo puedo tener un impacto en la temporada, o este carbono más recalcitrante, una fracción más asociada a los minerales y a las arcillas del suelo, que es el que yo quiero medir, el que yo quiero mantener, y es el que no quiero degradar con mis manejos. Y ese es el pool que yo tengo que ir migrando desde lo lábil a lo más recalcitrante, ¿cierto? Que esto se puede hacer con manejo y con el tiempo. Y lamentablemente con la agricultura nada es magia, todo es tiempo. Todos estos procesos hay que ir evaluándolos por lo menos de 3 a 5 años en función del cultivo, del orden del suelo donde estoy, de la pluviometría y varios otros factores. Y otro indicador que está muy asociado a la compactación y a la parte biológica es la estabilidad de agregados, que no sé si lo han visto, pero es un indicador que hay varias maneras de hacerlo, pero un indicador que es muy simple, que me muestra cuán propensos son los agregados del suelo, ¿cierto? Los terroncitos que se forman cuando yo estoy en una calicata, cuán propensos son a digregarse y a perder ese espacio poroso, a colapsar, porque eso es un indicador directo de cuán fácil se va a compactar ese suelo en función del agua o del paso de maquinaria, etc. Entonces, esta es como, en términos globales, estamos la gran mayoría compactados. La mitad de los huertos con baja actividad microbiológica, la mitad de los huertos con una estabilidad de agregados baja. Por lo tanto, esa otra mitad de los huertos evaluados podrían subir en su categoría de compactación. Y el tema de la materia orgánica, más que un diagnóstico en sí, es un dato con el que tenemos que saber que está y con el cual trabajar. Y esta es una imagen que, bueno, no se ve muy bien, después quizás les podemos compartir, pero es básicamente para, como lo que les dije antes, todas las propiedades del suelo son interdependientes. Por lo tanto, si hoy día pierdo el espacio poroso, voy a tener una mala infiltración. Si tengo una mala infiltración, voy a lavar mis nutrientes. Si no tengo nutrientes, los microorganismos no pueden hacer su ciclo. Y así todo está relacionado desde el suelo, la rizósfera, ¿cierto? La raíz, la planta y finalmente con la producción. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, ahora vamos a ir viendo cada uno de los indicadores. Si alguien tiene duda cómo se midió, qué fue lo que se hizo. Pero en términos generales, de los 29 huertos que observamos, partimos desde huertos que tenían 72 newton por centímetro cuadrado, que ese es el indicador o la unidad de medida para la compactación. Están en verde y se dice que no hay compactación. Esto también está muy relacionado con el cultivo y con su susceptibilidad. En general, el kiwi, el cerezo, los manzanos son especies que son no tan susceptibles a la compactación, y en términos muy globales podemos decir más de 150 newton por centímetro cuadrado, estamos compactados. De ahí para abajo no hay problemas de compactación. Esa es como la gran separación. Aquí lo hicimos en 3 grandes grupos porque había más dispersión de los datos, pero si se dan cuenta, de los 29 campos, aquí el 70% está en un tema de compactación alto. Incluso ya cuando pasamos los 200 newton, ya consideramos que hay una merma productiva que es relevante, hay una restricción muy relevante a las raíces para respirar y para crecer, y por lo tanto ya sobre los 150 newton ya se está generando una restricción para el cultivo. Y bueno, la foto no se acompaña mucho, después se las puedo mostrar, pero este es un huerto que tiene más de 200 newton de compactación, y en la foto se ve, pero hay un desarrollo radicular disminuido y con raíces que van creciendo como de manera tortuosa, como que van buscando en todos lados y no tienen un crecimiento erecto y rápido como se ve en la imagen de abajo. Después, el indicador biológico, aquí se midió masa microbiana, y es un indicador que es muy sencillo. Es de una muestra de suelo que yo tomo de la rizósfera, es decir, de este espacio de interacción del suelo y la raíz, que es donde interactúan los microorganismos, ¿cierto? Yo tomo una muestra de suelo y de ahí yo saco un número que me dice cuánto carbono asociado a los microorganismos solamente está presente en esa muestra de suelo. Y esto depende mucho, porque yo a un suelo del norte, un suelo árido, no le puedo exigir lo mismo que un suelo de zona centro, un suelo de zona sur, por sus características, por la pluviometría, por los niveles de salinidad, etc. Pero para zona central, para huertos productivos que ya están establecidos, tenemos estándares porque hemos medido esto muchas veces. Entonces hablamos que bajo 400 microgramos de carbono es un nivel bajo. Entre 400 y 600 hablamos de un nivel moderado, y sobre 800 estamos muy felices de que haya esa cantidad de carbono asociada a vida microbiana en los suelos.
En general, si se fijan, la gran mayoría de los huertos están aquí en la zona roja, o sea, les falta vida de suelo, y eso es porque es normal, hemos estado muy preocupados, como les decía al principio, del riego, de la fertilización, de la maquinaria, de los pesticidas, pero el tema de suelo vivo, microbiología, uso de bioestimulantes, ha entrado en los últimos 5 o 7 años con más fuerza y por lo tanto hay mucha vida de suelo que recuperar en función de los manejos y de las prácticas culturales. No solo depende de la cantidad de carbono o de la profundidad en la que yo tomo la muestra, también influye mucho en qué clase textural yo estoy trabajando, a qué niveles de actividad microbiológica puedo tener. Un suelo más pesado, más arcilloso, con más limo, que tiene menos poros, más probable es que para los microorganismos benéficos sea más difícil estar presente ahí y proliferar. Entonces, en función de las clases texturales, también yo voy viendo diferencias y ajustando estos valores. Pero en el gran promedio, como les decía, hay campos que están en una situación buena y otros que están en una situación con baja actividad microbiana. Y al final sale que no lo puse para no hacer más láminas, pero con esta misma prueba se evalúa el balance entre hongos y bacterias presentes en la misma muestra. Está también súper estudiado y estandarizado que un suelo que va migrando desde una mayor proporción de bacterias hacia una de hongos es un suelo que tiene más carbono asociado a microorganismos y es un suelo más resiliente. ¿Por qué? Porque finalmente los hongos son mucho más susceptibles al paso de la maquinaria, a un estrés salino, un estrés térmico. Entonces, que haya mayor proliferación de hongos en el suelo nos va indicando que hay un aumento del carbono y de vida del suelo que es benéfico para el cultivo. Eso también está muy relacionado a este gráfico y la proporción de los resultados era muy similar. En términos de la estabilidad de agregado, el tercer indicador que se midió en todos los campos, hay una proporción que aquí si se fijan, sobre 0,3 ya consideramos que es una condición de un agregado estable. Es decir, que soporta distintos eventos de hidratación, secado, hidratación, secado. Así se mide. Ustedes pueden tomar un vaso de agua con una malla de gallinero, poner un agregado y ir midiendo tiempo. Voy echando agua, cuánto se disgrega, en cuánto tiempo. Y eso lo puedo ir siguiendo en la temporada o en distintos eventos de riego. Entonces, mientras más estable es el agregado, es mejor, obviamente, y mientras más alto este valor, menos probable es que este agregado en los distintos eventos de riego que yo tengo en la temporada, que pueden ser 50, no colapse. Entonces, mientras mayor y menos colapse, es un agregado que es más estable y ayuda a mantener la estructura, ¿cierto?, de estos bloques en el suelo. Y ahí en términos de la morfología, como las grandes cosas que vimos es que en general, esto es general, estos son los grandes promedios para todos los huertos que se visitaron. En el promedio, han escuchado hablar de que los suelos tienen horizonte, el horizonte A, el B y el C, y eso indica distintas cosas o distintas propiedades. El horizonte A, ¿cierto? El horizonte más superficial, el más fértil en términos químicos, más fértil en términos biológicos, y es el que más se va perturbando con el paso de la maquinaria. En el gran promedio nosotros teníamos 21 centímetros de horizonte A en las calicatas que vimos. ¿Y eso qué nos puede decir? Tenemos un horizonte A que es delgado en general en esta zona. ¿Y qué podemos hacer? Lo que ustedes ya hacen, esto no, es hacer un camellón. Con esta información yo puedo saber hasta qué profundidad llega ese horizonte A y cuánto suelo puedo sacar de la sobrehilera para aumentar ese camellón y no estar poniendo del suelo de un horizonte C que no es fértil, por ejemplo. Entonces eso se hizo también para los distintos huertos. Estos son los grandes números, las principales limitantes que se observaron en términos de la morfología, ¿cierto?, de la descripción de las calicatas, es que en el horizonte B, que sería como esta zona, obviamente donde se acumulan los minerales, donde se acumula la arcilla y es donde está más presente la compactación. Todo se puede trabajar y ahí van las estrategias donde incorporo la materia orgánica, la cantidad de materia orgánica, en qué minuto del riego la inyecto, si estoy dispuesto o no a pasar algún fierro, etc. Y algo que vimos en algunos lugares era el exceso hídrico. Nosotros regamos. ¿Por qué regamos? La principal razón de querer regar es oxigenar el suelo. Entonces, cuando se nos pasa la mano con el riego, cuando no le damos el tiempo al suelo para que los poros de drenaje rápido baje esa agua y haya oxígeno para la raíz y para los microorganismos,
generamos condiciones de anoxia y ahí empiezan a aparecer otros problemas. Entonces, esos fueron en términos globales los principales hallazgos en términos de la morfología de sus suelos. Y lo tercero que se hizo, y aquí si alguien se siente identificado por el campo, es solo un ejemplo, no es ni bueno ni malo, es que crean en los sensores remotos, crean en los satélites, crean en la tecnología, crean en los drones, porque nos dan información a nivel espacial de lo que está pasando. Y si se fijan, esta es una imagen de lo que se hizo en uno de los huertos. ¿Por qué creen que valores rojos sí significa menor desarrollo vegetativo? Valores más azules, más verdosos, significa mejor desarrollo de canopia. ¿Por qué creen a qué se creen que se esta diferencia? Esto no es que esté malo, esto que está bueno. Lo importante cuando interpretamos los indicadores satelitales es saber cuándo estamos mirando, porque si yo les mando esta foto y les digo aquí hay que hacer un manejo diferenciado, porque ustedes me van a decir, estáis locos, si estas son plantas nuevas, obviamente estáis reflejando un menor desarrollo de planta, porque estos suelos descubiertos con unas plantas que tienen un año. Pero si yo no tengo esa información, si yo no visito el terreno, todo lo que hagan los indicadores remotos, los satélites, no tiene mucho valor. Entonces ahí la invitación es a ver estas cosas, pero ir a comprobarlas siempre a terreno. Y eso fue lo que se hizo aquí. Por eso obviamente aquí no se dijo que estaba en una situación crítica, aquí se dijo, ojo, que aquí podríamos cambiar el riego, se podría poner un mulch, se podría hacer distintas cosas para proteger estas plantas nuevas de ese estrés que es fuerte y va a estar presente. De los 29 huertos hay 4 que están en una condición positiva con el semáforo en verde, principalmente asociado a que tenían un nivel de actividad biológico bueno, no estaban compactados, buena estabilidad, los indicadores satelitales no mostraban estrés hídrico y mostraban un buen vigor y desarrollo de la canopia, y habían 3 casos que los encontramos críticos, con niveles de compactación y baja actividad. Entonces, no es para decir quiénes son ni nada, es una situación actual, es los manejos que se han hecho y es en base a los indicadores que medimos, porque hay más cosas que medir, pero la invitación en este proyecto y lo que se planteó desde un principio fue hacer indicadores costo efectivos, replicables, que ustedes los puedan hacer después con bajos costos y que fueran sensibles, porque si ahora nos ponemos a medir fósforo en el suelo de un año a otro, no cambia para nada y no me dice nada mucho respecto a manejo asociado a la regeneración. Lo que queremos hacer es que nos vamos a enfocar en manejos que van a impactar en propiedades físicas del suelo, que ahí puede ser descompactación a nivel mecánico, si es que están dispuestos, si es que no les aterra el tema de cortar raíces por enfermedad, eso ya es otro tema, a través de enmiendas como las sustancias húmicas, que me imagino que muchos las han usado o las conocen, el uso de materia orgánica como compost y usar plantas bioturbadoras o algún otro tipo de herramientas para mejorar estos niveles de compactación. Obviamente está este segundo gran rubro, que es el tema de la actividad biológica, cómo recuperamos la vida del suelo. Lo interesante de esto es que toda la parte biológica puede cumplir una doble función. Queremos más carbono, queremos más bichos trabajando para nosotros, pero con una función que sea dirigida. Y ahí está la elección, ok, yo hoy día tengo una limitante, sabes que mi pH está sobre 6, 8, entonces estoy un poquito llegando al 7, que como que ya no me gusta, estoy muy alcalino. Ok, ¿qué microorganismos me ayudan a acidificar la rizósfera para que en el momento de la fertilización aprovechemos mejor esos nutrientes? Ya, busqué un microorganismo dirigido. Sabes que el nitrógeno está carísimo. Se disparó el nitrógeno y los distribuidores están dando precio por día. ¿Qué microorganismos fijan nitrógeno atmosférico de manera efectiva? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cómo no aplicarlo? No ha pasado mucho que gente compra microorganismos y los tira mezclado con la urea, mezclado con el sulfato de potasio, y los mató en el minuto que los mezcló porque los metió en una concentración hipersalina. Entonces, ¿cómo tomamos esas decisiones? Y así hemos aprendido a usar todo. O sea, yo no sé nada de pesticidas, pero los pesticidas tienen una etiqueta complicada, un pH de agua, un coadyuvante, una hora de aplicación, porque el viento, porque la luz, porque la gota. Los microorganismos, la materia orgánica, los bioestimulantes también tienen una complejidad o unas ciertas restricciones, un marco de acción para que funcionen mejor. Entonces la invitación también es a ponerle ojo y a pedirle, no sé, a sus proveedores o a sus asesores a que, ¿por qué vaya a poner ese bicho a esa hora para esa posición de fertilidad o de actividad o de enraizante o lo que sea? Eso es como en general lo que les quería comentar. Ahí el Diego les va a dar más una hoja de ruta.